El 14 de mayo de 2004, las mejores amigas Kingsley Vance y Ayara Chow desaparecieron de su escuela primaria durante el día deportivo, dejando a sus familias y al pequeño pueblo de Iowa con nada más que carteles descoloridos de personas desaparecidas y 8 años de silencio agonizante. El rastro se enfrió casi de inmediato, hasta que en el verano de 2012 un incendio despejó una sección olvidada de la granja Kester. Debajo de la tierra carbonizada, los bomberos descubrieron una escotilla metálica oculta, un hallazgo que reavivó el caso y reveló que las niñas no habían sido asesinadas allí sino trasladadas, convirtiendo un caso frío en una cacería desesperada con 8 años de ventaja. Ese mismo julio, la madre de Kingsley, Riley Vance, estaba sentada en la helada oficina de la Primera Unión de Crédito de Iowa, mirando los papeles de ejecución hipotecaria frente a un cansado gerente de banco cuya simpatía hacía mucho tiempo se había agotado. Para Riley, la casa de campo no era solo pintura descascarada y avisos vencidos, era el último lugar donde su hija había dormido. Su altura marcada para siempre a 1,27 m en el marco de la puerta del dormitorio. Mientras el gerente se preparaba para finalizar la ejecución, sonó el teléfono plegable de Riley. La identificación de la llamada la congeló. El detective Miles Corbin, el investigador estatal que había heredado el caso frío. Su voz, normalmente templada con simpatía cuidadosa, ahora llevaba urgencia. Necesitamos que vengas a la granja Kester en la ruta 12, le dijo. Confundida, Riley lo presionó, y su respuesta atravesó sus años de entumecimiento. Durante el incendio, habían descubierto un búnker, y dentro había un zapato de niña, rosado, talla 4, con una calcomanía de mariposa en el talón. Riley recordó haberlos comprado, recordó a su hija rogando por ellos, recordó verla usarlos en ese día deportivo. Era el zapato de Kingsley. Dejando todo, Riley condujo hacia la granja, su agarre en el volante blanco por la tensión mientras el temor crecía con cada kilómetro. Cuando llegó, las tierras de cultivo antes familiares eran ahora un páramo marcado, ennegrecido y apestando a diésel, tierra quemada y maíz chamuscado. Los vehículos de emergencia abarrotaban la escena, sus luces intermitentes reflejándose en la devastación. Y en el centro del campo, destacando sobre la ceniza, yacía la escotilla gris, utilitaria, imposible de ubicar allí, un secreto enterrado durante años hasta que el fuego lo desenterró. Mientras Riley avanzaba tambaleante hacia la línea policial, el detective Corbin la interceptó, su rostro manchado de hollín, sus ojos enrojecidos por el humo. Su voz temblaba mientras señalaba. ¿Es esa? ¿Es allí donde la encontraron? Corbin asintió con gravedad. Sí, pero necesitas mantenerte atrás. La escena aún estaba activa, el suelo inestable, pero Riley ignoró la advertencia de Corbin, intentando pasar la cinta amarilla. Necesito verlo. Necesito saber qué había allí abajo. La idea de Kingsley, su brillante y vibrante Kingsley atrapada en ese agujero, le desgarraba el pecho, dificultándole respirar. Corbin la sostuvo, su agarre suave pero firme. Te mostraremos todo, lo prometo. Pero ahora mismo necesitamos procesar la escena. Necesitamos hacerlo bien. Cerca, Arlon Kester, el dueño de la granja, gritaba a un ayudante, su rostro enrojecido y frenético. Juro por Dios que nunca supe que estaba allí. Esa sección ha sido inútil por décadas, el riego nunca llegó, el suelo era demasiado rocoso. Simplemente dejamos que creciera la maleza. Se secó la frente, su voz quebrándose mientras relataba cómo la línea de combustible del viejo camión se había roto, provocando el incendio que devoró los arbustos. Si no fuera por el fuego, nunca lo habríamos visto. Estaba enterrado bajo años de crecimiento. Riley se tambaleó bajo el peso de esa revelación. 8 años. 8 años en que su hija podría haber estado allí, oculta bajo un terreno abandonado, mientras ella perseguía fantasmas por todo el país. La culpa la presionaba como un peso físico. Se volvió hacia Corbin, sus ojos ardiendo. El zapato. Muéstrame el zapato. Tras una pausa, él regresó de la furgoneta de la escena del crimen con una bolsa de prueba sellada. Dentro yacía una pequeña zapatilla rosa cubierta de tierra, la calcomanía de mariposa en el talón descolorida pero inconfundible. Riley la acarició a través del plástico, recuerdos inundándola, Kingsley rogando por ellas, insistiendo en que las mariposas la hacían correr más rápido, su risa resonando en el campo escolar. Era prueba, no de un accidente, no de una fuga, sino de un secuestro. Su hija había sido tomada, encarcelada en la oscuridad. ¿Dónde está ella?
susurró Riley. La voz de Corbin era pesada. Eso es lo que estamos intentando averiguar. Pero Riley, necesitas prepararte. El lugar parece viejo, abandonado. Ella apretó el zapato contra su pecho, las palabras atravesándola como un cuchillo. Viejo, abandonado. La escotilla brillaba en el calor como una puerta al infierno, y el silencio de 8 años dio paso a preguntas que gritaban. Temblando, Riley llamó a Odette Cho, la madre de Ayara. Odette respondió alegre, su voz extrañamente normal hasta que las palabras de Riley destrozaron su mundo. Encontraron algo. Un búnker. El zapato de Kingsley estaba dentro. ¿Creen que las niñas estuvieron aquí? El silencio en la línea era sofocante antes de que Odette finalmente susurrara. Voy para allá. 2 horas después, su auto llegó, elegante y moderno contra el páramo ennegrecido. Salió pálida, vacía, despojada de la fachada que había construido en Des Moines. Las 2 mujeres se abrazaron con fuerza, el dolor uniéndolas una vez más. Juntas exigieron respuestas, exigieron ver adentro, pero Corbin las contuvo, citando aire inestable, soportes débiles y la necesidad de preservar pruebas. Mientras el anochecer teñía los campos, finalmente las condujo a la furgoneta, donde fotografías brillaban en la pantalla de un portátil. El descenso al búnker fue capturado en destellos duros, una escalera oxidada, una caja de concreto de apenas 3 metros de ancho, el aire rancio con olor a podredumbre. Las imágenes revelaban 2 pequeñas literas oxidadas empujadas contra las paredes, sus delgados colchones manchados, podridos e indescriptiblemente repugnantes. Riley y Odette se inclinaron más, sus lágrimas empañando la pantalla, la evidencia confirmando lo que siempre habían temido. Sus hijas no habían desaparecido. Habían sido enterradas vivas en silencio, ocultas justo debajo del suelo de su propio pueblo. La visión de esas pequeñas camas fue un golpe físico, la innegable realización de que sus hijas una vez durmieron allí, atrapadas en la oscuridad. Las imágenes mostraban pilas de latas de comida oxidadas esparcidas por el suelo, platos de plástico agrietados apilados en un estante endeble y, en la esquina, un cubo manchado, la única forma de saneamiento. La indignidad de ello, la deshumanización, era abrumadora. Sin embargo, entre la decadencia, había señales de una partida apresurada, una manta a medio caer de una litera, latas sin abrir aún en el estante, como si la vida allí hubiese sido interrumpida a medio respiro. La mano de Odette voló a su boca, lágrimas corriendo. Dios mío, susurró, su voz quebrada, las mantuvieron aquí como animales. Riley no podía hablar, su mente arañando la imagen de Kingsley soportando esa oscuridad. Cada pesadilla que había imaginado a lo largo de los años era pálida en comparación con esta realidad. Entonces Corbin hizo clic a la siguiente foto. Iluminada por el destello duro, la pared de concreto revelaba débiles dibujos infantiles, un sol sonriente con rayos desiguales, una casita torcida con humo saliendo de su chimenea y 2 figuras de palo tomadas de la mano, etiquetadas K y E. La respiración de Riley se detuvo. Ella conocía ese sol, la sonrisa ladeada, la chimenea torcida. Era un dibujo de Kingsley, prueba de que su hija había estado viva en ese búnker, aferrándose a fragmentos de esperanza en medio del horror. Riley tocó la pantalla como si pudiera tocar a Kingsley, mientras Odette colapsaba, sollozando en sus brazos. Los dibujos eran mensajes a través del tiempo, súplicas de ayuda que habían quedado sin respuesta durante 8 años. Estuvieron allí, estuvieron vivas, y luego se fueron. En los días siguientes, el búnker se convirtió en el epicentro de la investigación, atrayendo enjambres de medios y reabriendo viejas heridas en la comunidad. La oleada inicial de esperanza pronto se quebró bajo el peso de la realidad forense. En los cuarteles de la policía estatal, Corbin expuso los hallazgos bajo el zumbido de las luces fluorescentes y el hedor del café rancio. Cada superficie, cada objeto, cada pared había sido analizada. Nada, ningún ADN utilizable, ninguna huella. ¿Cómo es posible?, exigió Riley, la incredulidad luchando con la desesperación. El zapato, los dibujos, ellas vivieron allí. La voz de Corbin era sombría. El búnker estaba húmedo. El ADN se degrada rápidamente, y quienquiera que lo usara fue meticuloso. Encontramos rastros de lejía. Limpiaron todo. Borraron todo. El análisis solo arrojó una escalofriante línea de tiempo. Basado en las fechas de caducidad de los alimentos, los niveles de óxido y la descomposición de los materiales, el búnker había sido utilizado brevemente solo unos meses alrededor de la época del secuestro en 2004 y luego abandonado. Para Odette, esto era el final. Ellas murieron allí, susurró con voz hueca. Él las mató y las dejó. Se acabó. Pero Riley se negó. Si murieron allí,
¿Dónde están sus cuerpos? ¿Por qué borrar la evidencia? Él las movió, las llevó a otro lugar. Para Riley, el búnker no era una tumba, era el comienzo. La atención se dirigió al propio búnker. ¿Quién lo construyó y quién sabía que estaba allí? La sospecha se aferraba a Arlon Kester, el dueño de la granja, quien juraba ignorancia. Bajo creciente presión y vilipendiado por la prensa, escarbó en los archivos de su familia. Con la ayuda de Riley, revisó el ático de la casa de campo, hurgando entre cajas de papeles quebradizos hasta que lo encontró. Planos de la era de la Guerra Fría de la década de 1960, detallando un refugio secreto de emergencia oculto en la propiedad. Oculto y olvidado, el refugio había pasado como un fantasma enterrado a través de generaciones. El descubrimiento liberó a Kester de sospechas, pero reveló una verdad más oscura. El secuestrador no había construido el búnker, había sabido que estaba allí. Alguien tenía conocimiento del secreto más profundo de la granja. La investigación giró de nuevo. Corbin comenzó a revisar registros antiguos de décadas de jornaleros temporales, nombres garabateados en tinta desvanecida, la mayoría ligados a hombres transitorios que hacía tiempo habían desaparecido. La tarea era lenta y frustrante, los sospechosos innumerables, pero Riley se negó a esperar. Armada con instinto y memoria, fue de puerta en puerta, sentándose en salas de estar oscuras con viejos trabajadores del campo, la foto de su hija temblando en sus manos mientras buscaba destellos de reconocimiento. La mayoría la recibía con miradas vacías, recuerdos borrosos o negativas amargas. Sin embargo, ella siguió adelante, impulsada no por pruebas sino por la inquebrantable creencia de que Kingsley aún estaba allí, que el fantasma que había robado a su hija era un hombre de carne y hueso, aún escondido en las sombras del pueblo. La búsqueda de Riley la llevó a Boyates, un ex capataz que una vez había dirigido las operaciones diarias de la granja Kester. Viviendo ahora en una destartalada caravana al borde del pueblo, Yates era un hombre con reputación de rudeza y un conocimiento enciclopédico de la granja. Si alguien conocía sus rincones ocultos, era él. Lo encontró encorvado sobre el motor de una camioneta oxidada, trapo manchado de grasa en mano. Él la vio antes de que llegara al porche, sus ojos entrecerrándose. Ya hablé con la policía, murmuró. No sé nada sobre un búnker. Riley afirmó su voz temblorosa. No estoy aquí por el búnker. Estoy aquí por la gente que trabajaba allí, gente que conocía la tierra. La expresión de Yates se endureció. Teníamos muchos trabajadores, vagabundos, pagados en efectivo, sin registros. Las palabras golpearon a Riley como una chispa. La lista oficial estaba incompleta. El fantasma que construyó esta pesadilla podía estar escondido en esa fuerza laboral no documentada. ¿Quiénes eran? ¿Recuerda sus nombres?, insistió ella. Yates negó con la cabeza. Demasiados. Iban y venían como el viento. Nadie hacía preguntas. Volvió a su motor, intentando terminar la conversación, pero la voz de Riley cortó con desesperación. Mi hija fue secuestrada. La mantuvieron bajo tierra en esa granja. Si sabes algo, tienes que decírmelo. Por un momento su máscara se resquebrajó. Culpa, miedo, incomodidad parpadearon en sus ojos antes de que bajara la voz. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Las palabras llevaban más amenaza que desdén, dejando a Riley sacudida pero segura. Yates sabía más de lo que admitía. Con los registros oficiales sin arrojar nada, Riley regresó al lugar donde todo comenzó, la escuela primaria. El edificio de ladrillo permanecía sin cambios, el equipo del patio de recreo desteñido por el sol, congelado en el tiempo. Caminó por el terreno, reviviendo el caos del 14 de mayo de 2004, el día deportivo, las risas, los maestros distraídos y la seguridad inexistente. Había sido el paraíso de un depredador. Kingsley y Ayara fueron vistas por última vez alrededor de las 2 de la tarde, el autobús no llegaba hasta las 3:30. 1 hora y media había desaparecido con ellas. ¿Cómo? Sin gritos, sin testigos, sin lucha. La única forma en que tenía sentido era si se habían ido voluntariamente. Riley buscó a Warren Finch, el conserje jubilado que había sido el último en verlas. Estaba sentado en el porche de su pequeña casa, la gorra baja, la simpatía grabada en cada línea de su rostro. Señora Vance, escuché sobre el descubrimiento. Lo siento. Riley se sentó a su lado, su voz tensa. Dígame otra vez cada detalle, no importa cuán pequeño. Finch suspiró y repitió su testimonio desgastado. Había visto a las niñas riendo,
tomadas de la mano, saliendo por la puerta lateral hacia el estacionamiento. Supuse que iban a encontrarse con un padre. Era caótico. Los niños entraban y salían todo el día. Riley se inclinó hacia adelante. ¿Vio con quién se encontraron? ¿Un auto? ¿Una persona? Finch negó con la cabeza. No, solo las vi salir. Si tan solo hubiera mirado más tiempo. La culpa en su voz era sofocante, pero para Riley, una claridad devastadora se abrió paso. Esto no había sido un rapto al azar. El secuestrador no había necesitado fuerza ni engaño. Para sacar a 2 niñas de 9 años del terreno escolar a plena luz del día, tenía que ser alguien que ellas conocieran, alguien en quien confiaran, un rostro familiar con una sonrisa amistosa. La lista de jornaleros era solo la mitad del rompecabezas. El perpetrador no era solo un hombre que conocía la tierra, era alguien que conocía a las niñas. De vuelta en su casa de campo, Riley extendió las pertenencias y fotografías de Kingsley por el suelo, buscando el rostro oculto entre maestros, entrenadores, voluntarios, cualquiera con vínculos tanto con la escuela como con la granja Kester. No surgió coincidencia. La superposición se negaba a revelarse, así que centró su atención en el mundo extracurricular de las niñas, los espacios fuera de la escuela. Uno destacó, el programa de escuela dominical de la iglesia local. Ambas niñas habían asistido con regularidad. Riley recordó cómo Kingsley había hablado una vez con brillante admiración sobre un maestro en particular, un hombre que describía como atento, amable, gracioso. En ese momento sonaba inofensivo. Ahora esas palabras se le revolvían en el estómago. Atento, amable, ya no parecían benignas, parecían señales de advertencia. La búsqueda de Riley por el garaje fue como entrar en un mausoleo de cosas olvidadas, estantes cubiertos de polvo apilados con frascos agrietados, herramientas oxidadas y cajas que se hundían bajo el peso de los años. El aire estaba cargado con olor a aceite y moho, opresivo en su quietud. Corbin barrió con su linterna el desorden, el as atrapando algo incongruente encajado detrás de una pila de maderas podridas, una caja de madera, vieja pero sellada deliberadamente con clavos oxidados. Juntos la abrieron a la fuerza. Dentro yacían los restos de una vida doble, himnarios de iglesia envueltos en cuerda, un cuaderno de escuela dominical infantil con letra ordenada en la portada, Kingsley Vance. Debajo, hallazgos aún más perturbadores, mapas de caminos rurales de Iowa marcados con círculos rojos, fotografías de propiedades agrícolas copiadas de registros del condado y una pequeña pila de Polaroids. La respiración de Corbin se detuvo al levantar una. La foto era granulada, pero inconfundible, la escotilla en el campo Kester, cubierta de maleza e intacta, años antes de que el fuego la revelara. Pratt lo había sabido, lo había explorado, lo había planeado. Las manos de Riley temblaban mientras buscaba más profundo, descubriendo un diario de cuero desgastado. Sus páginas estaban llenas de escritura bíblica, pero torcida, anotada en los márgenes con frases que convertían palabras sagradas en justificaciones para el pecado. Los puros deben ser probados. El sufrimiento los acerca a Dios. La obediencia es salvación. La caligrafía era meticulosa, deliberada, intención depredadora disfrazada de misión divina. Corbin cerró el diario con una firmeza sombría. Esto es, dijo, esto lo vincula con la tierra, con el búnker, con las niñas, pero incluso cuando la evidencia confirmaba sus peores temores, no ofrecía respuesta a la pregunta más agonizante, ¿dónde estaban Kingsley y Ayara ahora? La cacería de Gideon Pratt se intensificó, pero él seguía siendo un fantasma. Cada pista se desmoronaba, su supuesto trabajo misionero era una invención, su nombre ausente de todo registro, su rastro desvaneciéndose como humo más allá de la frontera estatal. La comunidad tambaleó por la traición, feligreses que una vez lo llamaron santo ahora comprendían que habían rezado junto a un lobo con piel de pastor. Para Riley, el hallazgo de la caja era tanto reivindicación como tormento. Pratt había planeado todo, el adoctrinamiento, el secuestro, el ocultamiento, y luego se había borrado con aterradora precisión. Las últimas entradas del diario sugerían una partida, pasaje sobre cruzar el desierto y llevar la inocencia a la tierra prometida. Para Riley, no eran escritura, eran migas de pan. En algún lugar allá afuera, Gideon Pratt había llevado a las niñas. En algún lugar allá afuera, la pista aún esperaba. El garaje apestaba a gasolina y moho,
sus sombras llenas de muebles desechados, herramientas de jardinería oxidadas y el detritus de inquilinos de antaño. 8 años habían pasado desde que Gideon Pratt desapareció y parecía imposible que algo suyo permaneciera. Sin embargo, Riley siguió adelante, impulsada por la desesperación. Revolvió cajas, movió muebles, ignoró telarañas y el correteo de ratones. Por fin, bajo un banco de trabajo podrido enterrado bajo periódicos y trapos grasientos, encontró una caja de cartón dañada por el agua, sus costados quebradizos por la edad. Con el corazón martillando, la sacó y la abrió. Dentro no había folletos misioneros, ni pruebas de un exilio movido por la fe, sino una pequeña biblioteca de literatura de supervivencia, la guía completa de la vida fuera de la red, habilidades de supervivencia en la naturaleza, como desaparecer completamente y nunca ser encontrado y el recetario del anarquista. Cada libro era un plano para desvanecerse, guías para refugios, búsqueda de alimentos, purificación de agua, evasión. No era la biblioteca de un misionero, era el equipo de un fugitivo. Riley llevó la caja a Corbin, quien hojeó sombríamente las páginas. Él no planeaba trabajo misionero, dijo con frialdad. Planeaba una fuga, una permanente. El perfil cambió una vez más. Pratt no era solo un devoto depredador envuelto en escritura. Era un superviviente experimentado, inteligente, ingenioso y armado con conocimiento para desaparecer en la naturaleza. El propio paisaje estadounidense se había convertido en su aliado, tragándoselo por completo. El descubrimiento elevó las apuestas. Pratt tenía 8 años de ventaja, y la búsqueda de él ya no era una cacería, sino la persecución de una sombra en un desierto de posibilidades. Los manuales dejaban una cosa clara: podía sostenerse indefinidamente fuera de la red. Los métodos tradicionales, rastrear cuentas bancarias, vigilar servicios, escanear redes sociales, eran inútiles. El rastro amenazaba con enfriarse una vez más. Para Riley, las implicaciones eran insoportables. Si Kingsley seguía viva, ya no era la niña de 9 años con coletas, sino una joven de 17 moldeada por años de cautiverio bajo la ideología retorcida de Pratt. El pensamiento la atormentaba en cada respiro. Odette, aplastada por el nuevo ciclo de esperanza y desesperación, se retiró a su dolor, celebrando un memorial por Ayara al que Riley se negó a asistir. Riley estaba sola otra vez, consumida por el caso, su único consuelo los dibujos en la pared del búnker, 2 figuras de palo etiquetadas K y E, una súplica que no podía ignorar. Se volvió hacia los propios manuales, diseccionándolos hasta altas horas de la noche, estudiando estrategias de supervivencia, vulnerabilidades y patrones. Fue allí donde encontró su avance. Por muy autosuficiente que un hombre pudiera ser, nadie podía sobrevivir sin ciertos suministros, medicinas, antibióticos, combustible, municiones y, si aún tenía a las niñas, productos de higiene femenina. Pratt no podía permanecer completamente aislado. Necesitaba una cadena de suministros. Riley construyó su teoría con meticuloso cuidado. Pratt minimizaría la exposición, viajando con poca frecuencia, pagando en efectivo, abasteciéndose en tiendas generales remotas con débil vigilancia y dependientes acostumbrados a compras al por mayor. Sus hábitos, por sutiles que fueran, formarían una firma en el ruido del comercio cotidiano. Llevó su hipótesis a Corbin, desplegando un mapa del Medio Oeste sobre su escritorio. Tiene que conseguir suministros en algún lugar. Busca anomalías, grandes compras en efectivo de comida enlatada, propano, medicinas, productos femeninos. Aparecerán, tal vez solo 1 o 2 veces al año, pero formarán un patrón. Su patrón. Corbin se resistió, demasiadas tiendas, demasiados datos, una pesadilla logística, pero la implacable urgencia de Riley finalmente prevaleció. Aprovechó recursos federales, y la investigación giró una vez más, esta vez de la naturaleza al éter digital, buscando la sombra de un fantasma en registros de transacciones. Riley se incrustó en la estación, un elemento fijo entre los detectives, su escritorio en la esquina sepultado bajo mapas, recibos y hojas de cálculo. Revisó miles de pistas falsas, sus ojos ardiendo, su cuerpo dolorido, pero su obsesión nunca vaciló. Y entonces, enterrado profundamente en una hoja de cálculo de Missouri, lo encontró, una anomalía sutil y recurrente en un remoto condado de los Ozarks, una tierra de bosques densos, terreno accidentado y comunidades insulares. 2 veces al año, una pequeña tienda general registraba compras en efectivo al por mayor, harina, azúcar, leche en polvo, carnes enlatadas, tanques de propano,
suministros médicos, antibióticos y siempre productos de higiene femenina. Las cantidades eran lo suficientemente grandes para mantener a más de una persona. Los pagos siempre eran en efectivo. El patrón era inconfundible. El corazón de Riley latía con fuerza mientras trazaba la ubicación en su mapa. Remoto, aislado, perfecto para un refugio de supervivencia. El aliento se le atascó en la garganta al comprender con aterradora claridad. Era él. Riley lo sabía en sus huesos. Los datos no eran solo números en una hoja de cálculo, eran prueba, una validación de su instinto. Los productos de higiene femenina eran la clave, evidencia innegable de que Kingsley seguía viva. Alivio y terror surgieron en partes iguales. Viva. Después de 8 años, pero aún atrapada en las garras del monstruo, irrumpió en la oficina de Corbin, su respiración entrecortada, la hoja de cálculo apretada en sus manos temblorosas. Lo encontré, jadeó. Los Ozarks. Él está allí. Los datos se extendían por su escritorio como un mapa del tesoro, cada compra resaltada un rastro de migas que conducía al desierto. Pero el rostro de Corbin se ensombreció al comprender la realidad. Missouri, burocracia jurisdiccional, evidencia circunstancial. Los lugareños eran escépticos, despectivos de un caso frío de Iowa construido sobre registros de compras y la obsesión de una madre. Necesitamos más, dijo Corbin, su voz pesada. Confirmación visual. Prueba. No podemos movernos sin ella. Las palabras golpearon a Riley como una traición. El protocolo significaba semanas, tal vez meses. Tiempo que Kingsley no tenía. Pratt era un superviviente, sentiría la presión, desaparecería otra vez, se disolvería en la naturaleza para siempre. Riley comprendió entonces lo que tenía que hacer. Imprudente, peligroso, pero necesario. Ella iría sola. Empacó rápido, ropa, agua, efectivo, las fotos de Pratt, tanto la imagen del directorio de la iglesia como el retrato digital envejecido de cómo podría lucir ahora. Un tanque lleno de gasolina y un mapa de los Ozarks yacían en el asiento del pasajero mientras conducía hacia el sur, dejando atrás los campos planos de Iowa por las colinas ascendentes y los densos bosques de Missouri. Cuanto más se adentraba, más parecía cerrarse la tierra a su alrededor. Los pueblos se hacían más pequeños, los caminos más sinuosos, el aire espeso con un antiguo secreto. La señal de celular titiló y murió. Este era el mundo de Pratt ahora. Ella estaba invadiendo. Al fin llegó a la tienda general que aparecía en su rastro de datos, un puesto de tablones y grava desgastado por el tiempo. Camionetas estacionadas en el lote, sus conductores mirándola con cautela desconfiada. Dentro, el aire estaba cargado de polvo, café rancio y humo de cigarrillo. Detrás del mostrador, una anciana de rostro surcado y ojos agudos observaba a Riley con la misma desconfianza. Riley se obligó a sonreír, compró café y un mapa, y fingió ser una viajera inofensiva. Luego, con cuidado, colocó las fotos. Estoy buscando a un viejo amigo, dijo, su voz firme a pesar del trueno en su pecho. Hombre callado, se mantiene solo, paga en efectivo. La dependienta, Letty Moss, estudió la foto envejecida. Por un instante, su rostro traicionó reconocimiento antes de endurecerse otra vez. Mucha gente se mantiene sola aquí. Riley se inclinó, su voz bajando a una súplica. Por favor, es importante, necesito encontrarlo. El silencio se alargó antes de que Letty finalmente asintiera, su voz baja. Sí, lo he visto. 2 veces al año, primavera y otoño. Se abastece de provisiones. Siempre nervioso, como si huyera de algo. Miró hacia la ventana. Ford azul, guardabarros oxidados. Sube por el viejo camino del servicio forestal. Terreno duro allá arriba. El pulso de Riley se aceleró. Una dirección, un vehículo. Prueba. Agradeció a la mujer con manos temblorosas y salió de nuevo a la luz del sol, momentáneamente cegado. Pratt ya no era solo un fantasma en su mente. Estaba aquí, en estos bosques. Kingsley estaba aquí. El rastro abstracto de datos se había vuelto aterradoramente real. Condujo hacia el camino forestal, el pavimento del condado dando paso a grava, luego a una estrecha senda de tierra que ascendía hacia las colinas. Los árboles se cerraban, el dosel tragándose la luz hasta que el mundo quedó envuelto en penumbra. El camino se volvía más áspero, cada curva ciega, cada sombra una amenaza. Sus nudillos se blanquearon en el volante. Este era el santuario de Pratt, una fortaleza en la naturaleza donde había perfeccionado su aislamiento, y ella conducía directo hacia él. Desde las sombras, la respiración de Riley llegaba en jadeos cortos, sus ojos fijos en el espeluznante cuadro frente a ella.
Kingsley moviéndose como un fantasma en telas descoloridas, Pratt acechándola como un guardián envuelto en escritura y la dureza del bosque. 8 años de cautiverio habían abierto un abismo entre madre e hija, y Riley sentía su profundidad con cada gesto inclinado, con cada paso vacilante que Kingsley daba bajo la mirada vigilante de Pratt. El depredador no solo había encerrado a su niña, la había vaciado, llenándola de su ideología retorcida hasta que la obediencia misma se convirtió en supervivencia. La mano de Riley se apretó con más fuerza alrededor de la palanca. Un arma, sí, pero también un símbolo de lo poco preparada que estaba. Era una madre con un trozo de acero romo, enfrentándose a un fanático con un rifle y con la lealtad rota de una niña. No podía simplemente irrumpir en el claro, arrastrar a Kingsley y esperar que la libertad significara algo. Si el control de Pratt se rompía demasiado de golpe, si el mundo de Kingsley se derrumbaba sin advertencia, el shock podría destruirla. El rescate no podía ser solo físico, tenía que ser psicológico. Estudió a Pratt. Su mirada recorría los bosques con instinto depredador, su postura tensa, los hombros enrollados como un resorte. Estaba esperando peligro. Tal vez siempre lo había esperado. Riley entendió en ese momento que cada segundo que permanecía en la línea de árboles era tiempo prestado. Una rama quebrada, un cambio de viento que llevara su olor, y Pratt giraría su rifle hacia las sombras y la encontraría. Su mente corría, luchando contra el pánico. Necesitaba separarlos, aislar a Kingsley de él, hablarle directamente, de madre a hija, a través de la niebla de años y adoctrinamiento. ¿Pero cómo? ¿Cómo alcanzar a través de 8 años de silencio, a través de una prisión construida no de barrotes sino de fe torcida en cadenas? Kingsley se agachó para colgar la ropa en una línea de madera tosca tendida entre 2 árboles. Por un instante, Pratt le dio la espalda, apoyando el rifle en la baranda del porche. La vista casi desmoronó a Riley. Allí estaba su única oportunidad, un momento de vulnerabilidad. Sin embargo, dudó, paralizada por el peso de lo que significaría fallar. Si corría ahora, podía morir. Kingsley podía gritar. Pratt podía disparar. Y el frágil hilo que la unía a su hija podía romperse para siempre. Riley cerró los ojos, serenándose, dejando que el recuerdo del sol de crayón de Kingsley, los rayos desiguales, la sonrisa torcida la anclaran. Esa niña aún vivía dentro de la joven de ojos vacíos frente a ella. Tenía que creerlo, tenía que llamarla. Riley respiró lenta y temblorosamente. No tenía teléfono, ni equipo, ni red de seguridad. Era ella, el bosque y el vínculo de sangre. La batalla por el alma de Kingsley no comenzaría con fuerza, sino con palabras. Riley sabía que no tenía opción. Para salvar a Kingsley, tenía que romper la ilusión, sacar la verdad a la luz. Salió de los árboles, la palanca escondida detrás de su espalda, sus ojos fijos en su hija. Kingsley. El nombre desgarró el claro como un trueno. Kingsley se congeló, levantando la cabeza de golpe, la confusión y el terror inundando su rostro. Pratt giró, el rifle en alto, su expresión transformándose de incredulidad a furia al mirar al fantasma que había osado invadir su santuario. ¿Quién eres?, gritó, su voz quebrándose bajo la tensión. Fuera de mi tierra. Sus palabras destilaban veneno, pero Riley lo ignoró. Su mirada nunca abandonó a su hija. Kingsley, soy yo, mamá. Su voz temblaba, pero cada palabra estaba afilada por la desesperación. El agarre de Pratt sobre la realidad se deslizaba con cada sílaba. Ella es mía, la salvé de la corrupción de tu mundo. El fanatismo de Pratt resonó en el claro, la convicción retorcida de un hombre que creía que su obsesión era sagrada. Kingsley temblaba, atrapada entre ambos, sus ojos revoloteando como los de un ave enjaulada. Riley empujó más fuerte, empuñando recuerdos como armas. ¿Recuerdas las mariposas en tus zapatillas? Dijiste que te hacían correr más rápido. ¿Recuerdas el sol que dibujaste con la sonrisa torcida? Ese eras tú, Kingsley. Éramos nosotras. Cállate, rugió Pratt, el pánico filtrándose en su furia. Agarró a Kingsley del brazo, tirando de ella hacia la cabaña, su control deslizándose hacia la violencia. Kingsley gritó, un sonido ahogado que desgarró a Riley como un cuchillo. Ella se lanzó, palanca levantada, chocando con Pratt en una ráfaga desesperada. El rifle golpeó su hombro, enviando un dolor candente por su brazo. Arañó su rostro, luchó con cada onza de fuerza primal de madre, pero sus manos se cerraron alrededor de su garganta, apretando. La oscuridad se cernió, y entonces Kingsley se movió. Por primera vez en 8 años, lo desafió. Sus manos temblorosas aferraron un trozo de leña y, con un grito mitad terror, mitad desafío,
golpeó. El golpe cayó con un sonido sordo y espantoso. Pratt se tambaleó, la sangre corriendo por su cabeza, su agarre aflojándose. Riley jadeó aire, se apresuró hacia el rifle y lo apuntó hacia él. Sus manos, aunque temblorosas, estaban lo suficientemente firmes. Se acabó, susurró, su voz áspera pero firme. Los ojos de Pratt parpadearon entre madre e hija, la incredulidad cortando más profundo que la herida. La discípula que creía poseer se había liberado. La fortaleza que había construido con miedo se derrumbó en un solo acto de desafío. Cayó, aturdido, sangrando, la naturaleza tragándose su silencio. Por un momento, solo los grillos se atrevieron a hablar. Riley dejó caer el rifle, su atención regresando a Kingsley, que permanecía inmóvil, aún aferrada a la leña, su cuerpo temblando violentamente. Kingsley, susurró Riley, extendiendo la mano, lágrimas surcando su rostro. Está bien, ya no puede hacerte daño. Pero Kingsley se estremeció, retrocediendo un paso. Para ella, Riley no era salvación sino ruptura, la encarnación de todo lo que Pratt le había advertido. El adoctrinamiento era una jaula tan real como la cabaña. El corazón de Riley se rompió, pero siguió adelante, su voz suave, firme. Soy yo, soy mamá, tenemos que irnos. Tomó la mano de su hija, frágil, vacilante, y sintió la más leve presión de resistencia ceder. Juntas tropezaron a través del bosque, trepando por el empinado valle, cada crujido de hojas un fantasma de persecución. Cuando finalmente llegaron al coche, los músculos de Riley ardían, sus pulmones gritaban, pero el rugido del motor fue el sonido más dulce que jamás había oído. Bajaron por el camino forestal, la cabaña encogiéndose en la oscuridad detrás de ellas. Kingsley permanecía en silencio en el asiento del pasajero, ojos abiertos, cuerpo rígido, aún atrapada en el dominio de años de cautiverio. Riley lanzaba miradas furtivas hacia ella, desgarrada entre alivio y temor. Su hija estaba viva, pero rota. La pesadilla no había terminado realmente, apenas comenzaba. Los faros tallaban una fina cinta de luz a través de la noche negra de los Ozarks, la adrenalina drenándose del cuerpo de Riley y dejando solo Sock, un alivio tembloroso y el aplastante peso de lo que había hecho. En el asiento del pasajero, Kingsley se mecía en silencio, su respiración superficial, sus ojos huecos y vacíos tras años de aislamiento. Riley llenó el silencio con palabras rotas, desesperadas, de consuelo. Estás a salvo ahora, te tengo conmigo, vamos a casa. Si Kingsley entendía o no, no importaba. Riley necesitaba creer que su hija todavía podía escucharla. Pasaron las horas. El bosque se afinó en tierras de cultivo. El camino de grava se volvió pavimento. Cuando regresó la señal de celular, Riley se detuvo a un lado del camino y llamó a Corbin. Su voz se quebró. La tengo. Tengo a Kingsley. La pausa en la línea fue pesada, luego se llenó con la incredulidad, alivio y urgencia de Corbin. Movilizó a su equipo. Minutos después, las sirenas desgarraron la noche. Patrullas policiales irrumpieron, armas desenfundadas, luces estroboscópicas contra los árboles oscuros. La pesadilla había terminado. El rescate era real. Kingsley fue llevada de urgencia a un hospital de Missouri, su frágil cuerpo acostado bajo luces brillantes que reemplazaban las sombras de la cabaña con un resplandor antiséptico. Estaba desnutrida, deshidratada, su piel marcada con cicatrices. Pero las heridas más profundas eran invisibles. Rehuía el contacto, su silencio un escudo forjado por 8 años de cautiverio. Riley se sentó a su lado, la nueva misión clara, no buscar, sino sanar. Cuando Riley finalmente preguntó por Ayara, la respuesta llegó en un susurro entrecortado. Una fiebre, una tos en el búnker de Iowa. Infección. Pratt negándose a ayudar, eligiendo oración y superstición en lugar de medicina. El cuerpo de Ayara cediendo en la oscuridad húmeda, Kingsley sosteniendo su mano mientras la vida se le escapaba. Riley lloró mientras relataba la verdad a Odette. La llamada telefónica rompió el silencio de 8 años. Los sollozos de Odette resonando como vidrio haciéndose añicos a través de la habitación estéril. El cierre fue devastador pero definitivo. El cuerpo de Ayara fue recuperado más tarde cerca del viejo búnker, y el pueblo la despidió en una ceremonia cargada de dolor. Pratt fue encontrado en la cabaña, sangrando, aturdido, pero vivo. Su arresto fue silencioso, su mutismo escalofriante. Los diarios en la cabaña contaban el resto, escritura torcida en delirio, manuales de supervivencia manchados de obsesión, fotografías que documentaban años de abuso. En el tribunal, su fanatismo nunca flaqueó. Confesó con orgullo, llamándose Salvador, no captor. El jurado lo llamó por lo que era,
un depredador. Su sentencia aseguró que se pudriría en la soledad que tanto adoraba. Los medios se abalanzaron, pero Riley protegió a Kingsley. La casa de campo fue salvada de la ejecución hipotecaria, la comunidad se unió para ayudar. No se convirtió en un monumento al dolor, sino en un santuario frágil. Madre e hija regresaron a Iowa, marcadas pero juntas, comenzando el arduo trabajo de sanar. Kingsley tenía 17 años pero cargaba la mente de una niña, su confianza rota, sus recuerdos fracturados. Riley cargaba su propia culpa, los años perdidos, los momentos robados. Tenía que aprender a amar a la joven que estaba frente a ella, no al fantasma de la niña que recordaba. Enfrentaban el camino por delante lado a lado. Su vínculo ya no era la esperanza inocente de la infancia, sino la resiliencia forjada en la supervivencia. Una tarde, se sentaron en el porche mientras el sol de Iowa se ponía sobre los campos, el cielo sangrando hacia el anochecer. Por primera vez en 8 años, el silencio entre ellas no era ausencia, sino presencia. El futuro era incierto, el viaje apenas comenzaba, pero para Riley y Kingsley, la supervivencia misma era una forma de esperanza.